Esta es la historia de un hato de las sabanas venezolanas. Cada año se hacen 2 vaquerías desde hace 40 años. Una a la entrada de la temporada de lluvia y otra a la salida de la temporada de lluvia. Esas vaquerías consisten en recoger y trabajar los ganados. Sin embargo, durante un periodo largo de tiempo, descuidamos el trabajo, descuidamos la tierra y ni siquiera estuvimos presentes. Cuando regresamos en el año 2023, encontramos que un rebaño de casi 4.000 reses había pasado a 700. Ahora queremos compartir con ustedes el punto donde estamos, para descifrar no tanto qué pasó, porque no queremos entretenernos en el pasado, sino más bien qué podemos hacer para recuperarnos y para alcanzar el punto en el que estábamos. Pero en realidad, la historia comienza bastante tiempo antes. Digamos, hace 2.000 millones de años, cuando se formó el macizo guayanés. El macizo guayanés abarca el sur de Venezuela, el norte de Brasil y ciertas regiones de las Guayanas. Es la formación rocosa más vieja del planeta Tierra. Para ponernos en contexto, imaginemos que la cordillera de la costa venezolana tiene alrededor de 200 millones de años, 10 veces menos. La cordillera andina apenas 80 millones de años. Las islas más viejas de Canarias tienen 20 millones de años y nuestra queridísima Gomera tiene apenas 2 millones de años. O sea, 1000 veces más joven que el macizo guayanés. Nuestro hato, que es el personaje de la historia, está a los pies del macizo guayanés. Significa que esas tierras llevan 2.000 millones de años lavándose. Todo lo que podía disolverse se disolvió y se arrastró y está en el océano en cualquier otra parte del planeta. Suelos muy pobres significan plantas igualmente pobres. Y desde el punto de vista de la ganadería, es un desafío para la alimentación. Tradicionalmente, en esas regiones tan pobres, lo que se ha ido utilizando es la quema repetitiva, rutinaria, año tras año, para poder extraer, a través del rebrote de la paja o de las diferentes hierbas, aquello poquito de proteína que pudiera haber disponible para las reses. Ese sistema lo que hace es entrar en un círculo vicioso donde tierras pobres que tienen plantas pobres no hacen sino empobrecerse aún más con esa quema. La pobreza del suelo y de la vegetación natural implica la necesidad de grandes superficies para sostener pocas reses. Y esto ha llevado al sistema productivo de la región a lo que se conoce como ganadería extensiva, es decir, ganados que se desplazan libremente sobre grandes extensiones, dificultando severamente su cuidado y control.
En términos comparativos, en ganadería extensiva como la del Hato Barrancas, se necesitan de 2 a 3 hectáreas para sostener una res. Mientras que en ganaderías intensivas, con buenas tierras y alta tecnología, se pueden sostener hasta 25 reses en una hectárea, es decir, 50 veces más. Desde el punto de vista de nuestro problema, vacas perdidas, ganadería extensiva implica que pueden estar en cualquier lugar, incluso muy distante. En realidad, no lo sabemos. Batuqué, pues. Este es un producto para parásitos, para controlar parásitos en la sangre, hemoparásitos, enfermedades como tripanosomas, anaplasma, babesia, que los producen los insectos chupadores, tábanos, moscas, garrapatas. Ya lo van a mirar. Sin accidentes. ¿Tiene el número de aquel lado? 17916. Perfecto. Tiene gusanera, ¿no? Una pata de la cabra abajo. Sí, es de hembra. Hembra al 4. ¿Por qué sería necesario marcar la oreja? ¿Podemos evitar de marcarla? No marcarla más. Porque antes, ¿por qué se marcaba? Es para conocer el animal, que por lo menos si se iba para otros terrenos, no lo fueran a agarrar. En cambio, con la oreja marcada, se evita ese problema. Sin errada, más rápido se la roba. O sea que al fin y al cabo, marcar o no marcar el martillo, en realidad, en el fondo, no tiene ninguna ventaja, porque el que tiene mala leche robarse una red se la va a robar. Se la roba. Con martillo. Correcto. Sí. Sí, la sal es vital para el ganado, porque estas tierras son pobres
Pero en realidad la sal se usa en tierras ricas también. En condiciones naturales no la consiguen en la cantidad que necesitan. En condiciones completamente naturales, seguramente las reses sobreviven en grupos menos densos, donde el contagio está limitado. Pero estamos muy lejos de esas condiciones. La realidad es que sin vacunas el rebaño es muy vulnerable. En el año 2008, 100 reses se perdieron por una epidemia de leptospirosis. Hoy en día vacunamos anualmente y no se pierde ni una por esa causa. De igual manera, sin un suficiente suministro de sal y minerales, las reses son frágiles. He visto fracturarse reses incluso corriendo libremente en la sabana. Tradicionalmente, durante una vaquería, suelen perderse de 3 a 6 reses por accidentes. En esta vaquería de junio de 2025, alcanzamos un récord de 0 accidentes. Murciélago. Sí. Y de hecho tiene hígado como otros animales. Porque eran unos medios vivos así los mataron y ya tiene hígado. ¿No? Y vamos ahora a repasar los 10 kilómetros de empalizada nueva que separan perimetrales entre la finca y el río Suata. Vamos a salir de la casa, la quebrada de la casa, hasta aquí a unos cientos de metros y llegar al Algarrobo. Ese trabajo lo hizo mi amigo Alberto con su equipo de gente durante unos meses de trabajo muy duro porque no había equipo. El tractor más importante de limpiar lamentablemente está accidentado, pero se hizo el trabajo a machete. Esta empalizada es una que ya existía vieja, pero estaba en el suelo. Entonces aquí se ve el alambre viejo y aquí está el nuevo. ¿Y tú te sientes bien con este trabajo, Alberto? ¿Crees que nos va a ayudar? Sí, claro. Sí, porque si el ganado cruza el río, está en peligro de que se lo lleve el gavilán cabeza negra. Tigre de 2 patas. El tigre de 2 patas. Bueno, pues vamos. Y ahí para adelante sigue la vía de los mangos. Los mangos son de aquí para abajo. De aquí hacia allá. Hacia abajo, Los hacia la mangos. derecha. El río va ahí mismo. Brad Pitt. Eso, hombre. Lo hicimos. Lo hicimos. Esta empalizada recorre 10 kilómetros, como dijimos antes. Y para permitir que el ganado pueda llegar al agua que está detrás, está en el río, se dejaron 3 pasos, que son como 3 mangas con alambre hasta el agua del río y se cierra para que no crucen, solo llegan y beben. Entonces no tienen problema de encontrarla porque ellas huelen el agua, van hacia el agua y cuando ven que no pueden pasar empiezan a caminar hasta que encuentran la salida. Cuando la encuentran y beben, ya la recuerdan para toda su vida.
Cuidado que se esté mirando. Pero tenemos que dejar todo. Aquí llegaban a agarrar la luz de la gas. Ok, me acaba de suceder algo sorprendente. Estábamos trabajando un grupo de 14 reses que se capturaron en lo que se llama el sardineo. El sardineo es una vez que se recogió todo el ganado y se trabajó, se hace una pasada para ver si se quedaron algunas reses rezagadas, escondidas, y se encontraron 14 y las trabajamos ahora justamente y ahora terminamos. Y cuando terminamos se me acerca el catire, el peón de la sabana, el hombre encargado responsable de la supervisión diaria del ganado, y me pregunta si la res 2142 la tengo anotada como de las que se pasaron por la manga en estos últimos 3 días. Me llamó mucho la atención su pregunta y le dije, bueno, ¿pero por qué me preguntas eso? Y entonces me dice que ayer cuando llevaron la madrina de regreso al potrero original, estamos hablando de 600, 700 reses, un grupo de 600, 700 reses, entre 8 vaqueros, llevándolos 10 kilómetros a su destino final. Cuando están haciendo eso, él ve a la vaca 2142 y dice, no recuerdo que esta en particular haya pasado por la manga y la hayamos vacunado. No lo recuerdo y por eso me lo pregunta. Busco en la lista y efectivamente la 2142 no había pasado, no la habíamos vacunado. Incluso se recuerda del nombre, se llama Macho Rucio, esa vaca. Y es increíble que él pueda reconocer en un lote de 700 reses, una en particular que no se había trabajado. Y ese es él, tiene una memoria prodigiosa. Es increíble que pueda esa retención para identificar primero y segundo, memorizar las 700, una por una, para saber que esa no pasó. Como en todo proyecto, lo más importante es el factor humano, los vaqueros. Es un trabajo físicamente duro, muchas veces arriesgado, en un ambiente poco confortable y que a la vez requiere una gran conexión con las sabanas para poder escuchar y comprender sus señales. El vuelo de unos amuros, los rastros en el suelo, los hábitos de cada res, la influencia del ambiente, la madurez del pasto, la intensidad de una lluvia reciente. Un buen vaquero es capaz de detectar las ausencias e intuir las causas. Hola.
Mi nombre es Karina Joelis Ledesma. Me enredo. Karina. Mi nombre es Joelis Karina. Mi trabajo es cocinar, limpiar. No pique cara. Hola, mi nombre es Yurkelis Maribel Ledesma Castro. Tengo 33 años de edad. Soy ayudante de cocina. Me encanta mi trabajo y estoy agradecida por todo. Ahí está el agua, lo voy a echar. ¿No se siente un poquito solitario aquí? ¿No? Yo estoy acostumbrada. Ah, ok. Pero a veces van... Pasuata. Pasuata. ¿Y tienen familia allá? Ok. Purito. Así como las reses se juntan alrededor de la sal y el agua, así como los cerdos se juntan para dormir, los humanos nos juntamos alrededor del fuego. El hogar es ese lugar al que todos necesitamos regresar. No parece haber una conexión directa entre el hogar y las vacas perdidas, pero la hay. Porque en última instancia es gracias a ese soporte silencioso, a veces escondido e inadvertido, que los humanos podemos vencer las horas de calor, de exigencia física, de soledad en la sabana y donde sacamos fuerzas para mantener el rebaño unido. Después de los esfuerzos realizados, habiendo aplicado las vacunas y minerales necesarios, habiendo construido más de 15 kilómetros de empalizadas perimetrales, habiendo reunido un equipo de trabajo capaz y comprometido, culminamos esta vaquería de junio 2025 con las mejores cifras de nuestra historia. El porcentaje de nuevas pérdidas nunca había sido tan bajo. Ciertamente, no encontramos las miles de reses que desaparecieron en los 20 años anteriores, pero ahora no siguen desapareciendo. Quizá, en el fondo, la clave no eran las vacas desaparecidas, sino que nosotros estábamos desaparecidos.